Y nuestro expositor es el maestro Jorge Carlos Estrada Vilés. Mario les va a leer algo de su semblanza. Bueno, en lo referente a la responsabilidad laboral actual, él es notario público, titular de la Notaría 81 de Mérida, Yucatán, desde el año de 1991. Es profesor, investigador emérito de la Universidad Marista de Mérida y profesor posgrado Universidad Marista de Mérida. Anteriores responsabilidades que ha tenido fue director de la Escuela de Derecho de la Universidad Marista de Mérida y presidente del Colegio de Abogados de Yucatán. En la formación académica, es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán y maestría en Derecho Mercantil de la Universidad Marista de Mérida y graduado por alto nivel académico. Apostolados y labores dentro de la Iglesia, perteneció al movimiento de jornadas de vida cristiana como presidente diocesano, miembro del Colegio de Abogados de la Arquidiócesis de Yucatán y notario de la Arquidiócesis de Yucatán del año 2000 a la fecha. En lo referente, también participó en la fundación de la Red Pro Yucatán AC, miembro de la delegación de la Santa Sede en la Conferencia Política de Alto Nivel para la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el año 2003, presidente nacional del Consejo Nacional de Laicos de México del 2013 al 2019, vicepresidente nacional del Consejo Nacional de Laicos del 2019 al 2022, miembro de la Delegación de México en el Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos en el 2015, miembro de la Delegación de México en el Precongreso de Laicos de Centroamérica, México y Panamá, celebrado en El Salvador, miembro de la Delegación de México en el Encuentro Internacional sobre la Promoción y Formación de los Laicos, organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida en el 2018 en Roma, Italia, y miembro de la Orden de los Caballeros de Colón del 2016 a la fecha, en los que ha desempeñado cargos como diputado de distrito del Consejo del Estado de México del 2019 al 2021, Gran Caballero de Consejo del año 2020 al 2021, diputado de Estado, también guardián supremo y miembro del Consejo Supremo del 2022 al 2023 y actualmente director supremo y miembro de la Junta de Directores Supremos de Caballeros de Colón a nivel mundial, del 2023 al 2026. Muy bien. Bienvenido. Bienvenido, maestro Jorge. Adelante, te cedemos los micrófonos. Muchas gracias por esta introducción y pues gracias por la oportunidad de estar con ustedes un momento, pues compartiendo algunas ideas de algunos conceptos que pues son relevantes para nuestra formación como laicos, sobre todo en estos temas de orden político, legal, social, que muchas veces por la complejidad, a veces técnica, no alcanzamos a dimensionar, o a veces pues también hay mucha distorsión de la información, en fin. De tal manera que, bueno, vamos a tratar de hacer un muy breve recorrido sobre algunos conceptos básicos, ¿verdad? Sobre las leyes y sobre las instituciones. Nos va a servir y vamos a tener como insumos, como elementos, algunos elementos de alguna charla anterior que también el Consejo nos dio la oportunidad de compartir sobre para qué sirven las leyes, etcétera, porque son conceptos comunes, así que si alguno de ustedes escuchó la plática de para qué sirven las leyes, pues van a encontrar ahí alguna información que es como un pequeño recordatorio de estos conceptos básicos para entrar a la parte institucional, entonces dimensionar pues todo esto que está pasando, ¿no? Sobre todo cuando
las leyes y las instituciones funcionan y cuando las leyes y las instituciones fallan, ¿no? Que es la parte, dijéramos, más compleja y más difícil, ¿no? Entonces, pues empezamos este recorrido comentando primeramente, pues recordando, ¿verdad?, algunos de estos conceptos que decíamos, platicamos en la charla sobre para qué sirven las leyes y en una charla anterior. Y comenzamos diciendo en esta ocasión, y creo que es válido reiterarlo, ¿verdad? Esta expresión del presidente Kennedy, un presidente muy conocido, el primer presidente católico de Estados Unidos. Como ustedes escucharon, pues soy miembro de la Orden de los Caballeros de Colón, y pues muchos no lo saben, pero John F. Kennedy fue caballero de Colón. Así que pues tomamos esta frase de él que dice que en la escritura china, que se ve que es gráfica, ¿no? La palabra crisis se dibuja con dos pinceladas, una que significa peligro y la otra significa oportunidad. Y él decía, en una crisis hay que tomar conciencia del peligro, pero al mismo tiempo reconocer la oportunidad, ¿eh? Vemos en nuestro país la gran crisis que hay, ¿verdad? A nivel institucional, a nivel de todo tipo, económica, social, educativa, cultural, todos los temas sociales tan graves estamos viviendo, y estamos viviendo una crisis tras otra y tras otra, ¿verdad? Y a veces pareciera que es tan abrumador que no hay salida, que no hay manera, que no hay forma de resolverla, pero también tenemos que abordarla desde la perspectiva de que es una oportunidad para todos nosotros, porque la construcción de nuestro país la tenemos que hacer nosotros los ciudadanos, y las instituciones están creadas para eso, y las leyes tienen esa finalidad. Pero ¿qué pasa con las leyes? ¿Qué tanto los mexicanos conocemos las leyes? Comentábamos en la charla anterior y reiteramos esto también, esta encuesta que hace el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es la institución, digamos, de mayor prestigio a nivel nacional en materia de investigación jurídica, y hacen esta encuesta nacional, ¿verdad?, con motivo de los 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917, sé que la encuesta más reciente, específicamente para saber qué tanto se conoce la Constitución y las leyes y lo que las personas opinan de nuestra Constitución y de nuestro sistema legal, de nuestro Estado de Derecho. Y el 84% de los mexicanos dice que considera que la Constitución casi no se cumple, o poco o casi nada se cumple. Pero lo más terrible es que más del 56% dice no conocer o conocer muy poquito de la Constitución. Cuando nos hablan de la Constitución, de pues, el artículo 3º, el artículo 4º, el 16, el artículo 27, el 123, y sabemos algunos artículos, y a veces hasta los propios legisladores y diputados hemos visto en medios, cuando los reporteros empiezan a preguntarles del contenido de la misma Constitución, siendo ellos legisladores, pues no tienen idea, ¿verdad? No, ni siquiera se conoce la ley. Y creo que es algo fundamental, porque si no conocemos la ley, ¿cómo podemos pedir que se aplique? ¿Cómo podemos saber cuáles son nuestros derechos? Eso es muy importante, ¿no? Ni siquiera en el aspecto histórico, ¿no? Casi el 53% no sabe ni en qué año se aprobó la Constitución, qué vinculación tiene la Constitución con la Revolución Mexicana, quién la promulgó y por qué vemos ahí la imagen de Venustiano Carranza, y bueno, qué ocurrió. La gran mayoría no sabe, ¿no? Y en la parte de la ley, y en la parte de lo que implica el cumplimiento de la ley, pues vean lo terrible, ¿no? O sea, 1 de cada 4 mexicanos consideró que violar la ley no está malo, sino lo malo es que te sorprenda, ¿no? Si te cacharon, pues ahí está lo malo, ¿no? No en que la ley no se cumpla, no en que nosotros no veamos que se cumpla la ley. Entonces se empieza a permear en la sociedad esta forma de ver la ley, esta forma de ver la norma, esta forma de apreciar la importancia y la dimensión que tiene la norma. Estamos hablando de la ley máxima de nuestro país, la Constitución, que contiene nuestros derechos fundamentales, que contiene la manera como se organiza el Estado mexicano, que contiene
las atribuciones de las principales autoridades y funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, la forma de organizarse los estados, los municipios, todo eso está en nuestra Constitución. ¿Y quiénes lo saben? Pues dirán, no, pues es tema de los políticos, es tema de los abogados, no es tema de los ciudadanos, cuando que los ciudadanos debemos de estar al frente de este tema, ¿no? Y ahora resulta que hasta nuestros obispos nos dan lecciones de civismo, de valentía, ¿verdad? Afrontando los problemas que están ocurriendo, siendo que esa es una tarea nuestra de los laicos, ¿no? Cuando se habla de la justicia, que es un tema tan delicado, ¿verdad? En la encuesta revela que casi el 47% del total de los entrevistados dijo que una comunidad tiene derecho de tomar justicia por mano propia, ¿no? Y eso está prohibido por la Constitución expresamente. Nadie puede hacerse justicia por mano propia. ¿Qué pasa cuando se llegan a los extremos? Que no hay autoridad, ¿no? O que habiéndolo, pues no, simplemente no se le reconoce, ¿verdad? Esa fuerza que la autoridad tiene que tener, porque a veces no tiene ni siquiera autoridad moral, porque a veces ni siquiera se hacen cargo frente de la responsabilidad que asume una autoridad cuando inicia un cargo que tiene que hacer, ¿verdad? Un compromiso, respetando la Constitución y haciéndola cumplir, cumpliéndola y haciéndola cumplir. Y un 27% considera que, pues, que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto siempre y cuando haga cosas buenas, ¿no? El alcalde que hizo el parque del pueblo, que pavimentó las calles, sí, pero en esas obras se robó dinero, ¿no? Pero no importa, si lo hizo, los anteriores no hicieron nada. Entonces, si se vale robarse un poco de dinero, siempre y cuando se hagan cosas buenas. Entonces, esta encuesta revela mucho de lo que los mexicanos pensamos de las leyes, de las normas, del sistema legal, de las instituciones, y empieza ahí a esbozarse un panorama, ¿no? La última encuesta publicada por el INEGI, la encuesta que se llama así, Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, un tema tan delicado en nuestro país, ¿verdad? El tema de la seguridad, ¿verdad? Arroja algunos resultados interesantes, ¿no? Y es un tema tremendo. ¿Por qué? Porque demuestra qué tanto confiamos los mexicanos en las instituciones. Y las cifras ahí están, son cifras oficiales del INEGI, ¿no? Del año 2021, solo el 10% de los delitos se denuncia. O sea, ¿qué quiere decir? Que el 90% de los delitos no se denuncia. Y todavía en ese 10%, que es nada, el Ministerio Público o la Fiscalía Estatal únicamente inició una carpeta de investigación en el 67% de los casos. O sea, de cada 100 delitos, si tomamos esta estadística, solo en 6 o menos de 7 delitos se llega a integrar una carpeta de investigación. Ya no hablemos de que se libre una orden de aprehensión o que una orden de presentar. No. Es que se integre la carpeta, o sea, que inicie un expediente, ¿verdad? Y por eso dice, en el 2021, solo en el 6.8 del total de los delitos denunciados se inició una carpeta de investigación y por lo tanto hay más de un 93% de delitos en los que ni siquiera hubo denuncia o no hubo, habiendo denuncia, no se integró una carpeta de investigación para darle curso a la denuncia y hacer las diligencias pertinentes. Y eso es lo que se conoce como la cifra negra de la justicia en México. 93.2% de impunidad total. ¿Qué pasa entonces? Pues los delincuentes pues saben que de cada 10 veces que van a delinquir, pues cuántas veces los van a enjuiciar, los van a juzgar, los van a detener. Pues casi nunca. Y si además las policías no funcionan, o el policía puede recibir un soborno para que no detenga al delincuente, o en fin. Entonces, vean ustedes cómo esta cifra tremenda de la impunidad, la cifra negra de la justicia, ¿no? Y eso nos lleva a reflexionar sobre qué es la ley. Y vamos a ver dos conceptos que no son
técnicos, no son conceptos jurídicos, ¿verdad? Son conceptos, uno es del diccionario de la Real Academia Española y el otro es de un diccionario para juristas, pero finalmente es un diccionario. Y ambos conceptos tienen elementos interesantes que cabe la pena analizar. Porque si nos ponemos a ver cuál es la razón de ser de una ley. O sea, ¿para qué las leyes? Como se dice elegantemente por algunos estudiosos que les gustan las palabras rebuscadas, la teleología o la finalidad última de las cosas. ¿Cuál es la teleología de la ley o la razón de ser de la ley? Si vemos en el primer concepto se habla de el bien, se habla de buscar el bien, ¿ya? Porque la ley es definida por la Real Academia como un precepto que dicta una autoridad competente en que se manda o se ordena hacer alguna cosa, o se prohíbe hacer algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados, ¿no? El otro texto, que es un texto ya un poquito más cercano a lo legal, vean qué concepto introduce el diccionario. Dice, una regla de acción impuesta por la autoridad suprema, la que se ordena o prohíbe algo, como dice el otro concepto, en consonancia con la justicia, como dice el otro concepto, y para el bien común. Vean ustedes el concepto bien común. Bien común es un concepto de doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Y ya aquí lo hemos reflexionado muchas veces con expertos en el tema. Digo, yo no soy experto en doctrina social, soy un neófito, pero con los expertos nos han explicado muy claramente que el bien común es el conjunto de condiciones necesarias para el pleno desarrollo de las personas. Eso es lo que busca la ley, es su razón de ser. Pero también la ley tiene un destinatario. ¿Hacia quién se va a hacer ese bien? ¿O hacia quién va dirigido el que ese conjunto de disposiciones llegue a constituir un bien común? Y según el primer concepto es los gobernados, o sea, todos nosotros, los que estamos bajo el imperio de esa ley. Y según el segundo concepto, también habla de lo mismo. Entonces, eso nos lleva a poder tratar de desglosando los elementos básicos de una ley, es la persona, o sea, el ser humano, el gobernado y el bien común. No puede haber una ley que no tenga como destinatario último a la persona, pero que al mismo tiempo busque el bien común o el bien de esas personas. Esa es, dijéramos, la teleología, la finalidad, la razón de ser una ley. Una ley no tiene una razón de ser, sino es para el bien de las personas, para que todo lo que la ley diga sea para crear las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de las personas, para su crecimiento, para su mejoría, para su bienestar, en todos los sentidos. Y cualquier ley que se emita, cualquier ley que se haga, tiene que tener estos componentes porque son su razón de ser, son su finalidad, son su teleología, su fin último. En México sabemos que la ley se crea por un poder, que es el poder legislativo, teoría antigua, ¿verdad? Que no se ha encontrado una mejor, ¿verdad? Donde se crean tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. El poder legislativo es el encargado de crear las leyes en nuestro país, aunque hay una discusión muy grande de que son demasiados miembros, etcétera, pero bueno, como está en la Constitución, hay 500 diputados, 128 senadores, en cada estado de la República hay su propio poder legislativo o cámaras de diputados o asambleas, como le llamen, y en cada Constitución está definido en quiénes son los integrantes de ese poder legislativo, ¿no? En algunos casos son un determinado número de diputados, siempre son en un número impar, tratando de buscar que haya una representación, etcétera, ¿no? Pero algo interesante es quién tiene derecho a proponer una ley, quién tiene derecho a presentar un proyecto de ley para que se discuta y se apruebe. Quienes lo deben discutir y aprobar son los legisladores, los diputados, los senadores a nivel federal, los diputados en los poderes legislativos locales. Según la Constitución,
pues el presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo, tiene derecho de presentar reformas de leyes. Lo hemos visto recientemente, ¿no? Cuando el presidente presenta una serie de reformas a leyes o leyes nuevas, o quiere acabar con el INE, o quiere hacer lo que fuera, lo tiene que hacer a través de una ley o una reforma de ley. No lo puede hacer de otra manera, ¿verdad? Y hoy estamos viendo, pues, la serie de atrocidades que se hacen haciendo uso y abuso de esta facultad de iniciativa de ley que por mandato constitucional la tiene originalmente el presidente como cabeza del gobierno, del Poder Ejecutivo, y presenta una iniciativa. Obviamente los legisladores, como miembros del órgano propio, que su trabajo principal es la creación de las leyes, las modificaciones de las leyes para irlas mejorando, como son los diputados y senadores federales o los diputados locales, ¿no? En cada uno de los estados de la República de la Ciudad de México. Pero también los ciudadanos podemos presentar iniciativas de ley. Y esto no es nuevo. Hace más de 10 años se reformó la Constitución para crear el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas de ley. Y, desde luego, hay una ley federal de participación ciudadana, donde está regulado la manera como podemos nosotros, los ciudadanos, o sea, tú y yo, los que estamos aquí presentes en esta reunión, podemos presentar iniciativas de ley. Hay un procedimiento, hay una forma, tenemos que reunir una serie de firmas, de documentos, de requisitos, de credenciales de elector, lo que ustedes quieran, pero tenemos ese derecho los ciudadanos. Y nos quejamos siempre de las leyes y que el presidente hace y las barbaridades que hacen los diputados, los senadores, etc., etc., etc. Pero además de oponernos, como legítimamente lo debemos de hacer y podemos hacer, también tenemos que ser más proactivos y saber que tenemos esa posibilidad. Además, cada estado de la República tiene su propia ley de participación ciudadana. Ahí están regulados otros mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito, como el referéndum, pero el que más nos interesa para este tema se llama iniciativa popular. Y la iniciativa popular es eso, es presentar un proyecto de ley y obligar al Poder Legislativo a legislar y a crear esas normas. Yo tengo la experiencia en Yucatán, por ejemplo, que es donde radico, y habrán ustedes perfectamente identificado mi acento yucateco, ¿verdad? Aquí en Yucatán hemos presentado iniciativas ciudadanas y hemos obligado a los legisladores a legislar y hemos logrado que se aprueben esas leyes. O sea, no es algo que está ahí como una quimera, como algo que pues sí está en la ley porque pues lo tuvieron que hacer por alguna razón. No, es posible y ya se ha hecho, ya es una realidad. Aquí en Yucatán hemos presentado iniciativas, hemos recabado firmas, hemos seguido todos los mecanismos y procedimientos en una sociedad civil organizada. Cuando la sociedad civil se organiza, ¿verdad?, y es participativa, podemos obligar a la autoridad a que actúe y a que haga lo que le corresponde hacer, que es aplicar la ley. Entonces tenemos esta herramienta, es importantísimo conocerlo, y está en nuestra Constitución desde el año 2012. O sea, hace 11 años que está en nuestra Constitución. Y a veces pues no lo sabemos porque no nos enteramos o no consultamos. Y un sistema de leyes nos lleva a el concepto de Estado de Derecho. Cuando se habla de Estado de Derecho y el Estado de Derecho por aquí, el Estado de Derecho por allá, ¿qué es el Estado de Derecho? Pues no es otra cosa que por un lado, las autoridades solo pueden hacer lo que legalmente les permite la ley, ¿ya? Eso se llama el principio de autoridad. Es decir, la autoridad no puede hacer lo que les dé la gana. La autoridad tiene un conjunto de facultades que están en las leyes, en la Constitución y en todas las demás leyes. Cada funcionario público tiene una norma, de acuerdo a su cargo, el conjunto de facultades o atribuciones que acotan qué es lo que puede hacer. Y lo que no diga expresamente la ley, no lo pueden hacer, porque si no estarían faltando a ese principio, ¿ya? Y el otro principio es el principio, ¿verdad?, que se llama de libertad, que nos toca a los ciudadanos. Los ciudadanos, a diferencia de las autoridades, podemos hacer todo aquello que la ley no prohíba.
la ley lo prohíbe, entonces sí estamos limitados por esa acotación de la ley. Y un Estado de Derecho significa precisamente que las autoridades, ¿verdad?, están sujetas a cumplir la Constitución y ellos son los encargados de garantizar que se cumplan las leyes, ¿verdad?, que los poderes funcionen adecuadamente, que se den los pesos y contrapesos. Cuando vemos hoy en la mañanera que el presidente de la República ataca de manera inmisericordia a la Suprema Corte de Justicia, es porque la Suprema Corte de Justicia está haciendo su trabajo de ser contrapeso del Ejecutivo. Si el Ejecutivo emite una norma con una finalidad, la que fuera, en ese caso, destazar, como dijo el propio, en su momento, presidente del Instituto Nacional Electoral, cuando era Lorenzo Córdoba, dijo, lo que busca esta iniciativa es destazar a línea, o sea, hacerlo pedazos y convertirlo en nada, esa institución. Está la Suprema Corte para controlar eso, evitar que eso ocurra y detener ese procedimiento o echar abajo esa norma, aun cuando esté aprobada en toda la formalidad por el Poder Legislativo, porque esa es la función del Poder Judicial, ¿eh? La función del Poder Judicial es una función de control constitucional. El trabajo de la Corte no es quedar bien con los ciudadanos o quedar bien con el presidente. El trabajo de la Suprema Corte es que velar porque se cumpla la Constitución y no se viole su contenido o las bases y principios que están ahí contenidos. Ese es su trabajo. Entonces, cuando hace esto, vemos que el Estado de Derecho sí funciona, porque si un poder quiere excederse sus atribuciones, el otro poder lo va a controlar y le va a enmendar la plana, como diríamos coloquialmente. No le va a permitir que esto ocurra, que es lo que habíamos estado viendo que está ocurriendo, afortunadamente, hasta el día de hoy, en el Poder Judicial, con todos los demás problemas que ahí se presentan, ¿no? Y este poder, y esta definición de Estado de Derecho también ha evolucionado. Se ha hablado, y ahora se habla de un Estado democrático y social de derecho, porque entonces aquí ya se está reconociendo lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Un Estado democrático y social de derecho ya no solamente es que las autoridades actúen conforme a las atribuciones que tiene la Constitución y que los órganos de control hagan el sistema de pesos y contrapesos para que todo funcione correctamente, sino además implica un paso más allá, donde ya no solamente es que la autoridad haga su labor, sino que los ciudadanos tengan una participación más activa en el ejercicio de los gobiernos. Algunos les llaman elegantemente la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Es el actuar de los entes públicos, de los gobiernos, pero en armonía con los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos también ejercen el gobierno con las autoridades a través de sistemas y métodos, como decíamos hace un momento, como esta ley de participación ciudadana, donde podemos presentar iniciativas de ley y obligar al Poder Legislativo a que le regule ciertos y determinados temas, ¿no? Es una evolución del concepto. ¿Pero qué significa vivir en un Estado de Derecho? Hay una organización internacional muy prestigiada que se llama el World Justice Project. World Justice Project es una organización no lucrativa, ¿verdad?, que tiene como finalidad hacer el análisis de qué está ocurriendo en el mundo en el tema del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, pues en inglés es el rule of law. El rule of law es el Estado de Derecho. ¿Pero qué es el Estado de Derecho? ¿No? Este informe de este organismo, que está formado por un conjunto de aquí sí son expertos en derecho. Cuando hablamos de la primera encuesta que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues era población abierta. El World Justice Project se nutre de opiniones de expertos en los países, o sea, de expertos en derecho, profesores, investigadores, jueces, o sea, gentes que están operando el sistema, los sistemas legales. Yo tengo la oportunidad de participar en el World Justice Project como profesor invitado a dar la opinión, y es una encuesta larguísima de más de 400 ítems que hay que responder de la manera más cuidadosa, porque tiene un muy amplio espectro, porque entonces lo que busca esta encuesta es hacer un análisis, porque ellos dicen, el Estado de Derecho es tan importante porque cuando se cumple efectivamente,
pues eso es el principal elemento para combatir la corrupción, la injusticia, incluso el combate a la pobreza, porque sustenta, ¿verdad?, la igualdad de oportunidades, la paz, la base para el desarrollo, la transparencia de los gobiernos, el respeto a los derechos básicos de todos los ciudadanos, ¿no? Pero ellos mismos reconocen y dicen, desafortunadamente, el Estado de Derecho pues se ha visto tradicionalmente como un tema que no le corresponde a los ciudadanos, sino pues a los abogados, a los jueces. O sea, no es problema de la sociedad en general, sino de unos cuantos que pues se tienen que ocupar de esos problemas por razón de su profesión o de su trabajo, ¿no? Pero los problemas cotidianos de seguridad pública, de justicia, de respeto de derechos, de malas acciones de gobierno, nos afectan a todos, ¿no? Entonces, el Estado de Derecho, el rule of law, nos tiene que involucrar a todos. ¿Cómo estamos en esta encuesta que hace el World Justice Project en el último informe que se ha publicado? Ahorita está en preparación el informe 2022. La encuesta se hizo hace unos meses y los resultados deben de estar pronto, ¿no? Ellos encuestaron a 130,000 personas de población y a 4,000 expertos en justicia en 128 países. Entonces, hay un componente muy alto de fiabilidad de esta encuesta, ¿no? Entonces, ellos de estos 128 países, pues tienen ahí algunos de los países de África, Liberia, Níger, Madagascar, 110, 111, y México en el lugar 113 de 128 en índice de Estado de Derecho. Terrible, ¿no? Y en el caso particular de México, hacen un reporte por país también, ¿no? Cuando vemos a México en el lugar 113 de 128, dice el World Justice Project, pues dice los 32 estados de todo México tienen muy importantes retos, ¿verdad? En materia de adherencia al Estado de Derecho, o sea, es decir, elegantemente, pues estamos, ¿verdad?, en la cloaca del Estado de Derecho. Dice, la ausencia de medidas de justicia abierta y digital para operar por medios remotos y colaborativos durante la pandemia afectó terriblemente el funcionamiento de los sistemas de justicia, sobre todo en materia penal. Hay un debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos, la libertad de prensa y el espacio cívico cayeron en 16 de las 32 entidades. O sea, es algo terrible, vean ustedes, y lo vemos todos los días, ¿verdad? Cómo se ataca a la prensa libre, cómo se ataca a las personas que emiten una opinión crítica en contra del gobierno, que es una de las bases fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de prensa, es un elemento fundamental de cualquier democracia, ¿verdad? El poder libremente opinar, criticar, ¿verdad? Es algo básico, y en México ya hay una persecución en contra de quien pueda hablar en contra de un gobierno. Los estados con mejor índice de Estado de Derecho, o sea, que los que tienen los puntajes más bajos de esa escala de incumplimiento, son, en el caso de México, Yucatán, en primer lugar, Coahuila, Campeche, y los lugares con peores índices de Estado de Derecho, desafortunadamente, son Quintana Roo, Puebla y Morelos, según este último reporte publicado. Pero algo tremendo es que cuando se hace la encuesta a población abierta, ya no a los expertos, si les pregunta, ¿qué es para ti Estado de Derecho? El resultado es sumamente preocupante, ¿verdad? Y podría pensar uno, bueno, pues a los jóvenes hoy son más proactivos, están más interesados en estos temas. El 48% de los jóvenes de 18 a 35 años digo que no tiene idea, no sabe qué significa Estado de Derecho. 48% de los jóvenes, 18 a 35. Los de 36 a 59, el 52% no sabe. O sea, todavía un mayor número no sabe. Y de más de 60 años, el 59% no sabe qué es Estado de Derecho, no puede explicar qué significa la frase Estado de Derecho o qué idea tiene Estado de Derecho. No tienen idea. Ven ustedes el altísimo porcentaje de personas que no tienen ni siquiera noción de qué es el Estado de Derecho.
cuando que es algo fundamental, como dice el propio informe, nos atañe a todos porque tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la con transparencia de las autoridades, tiene que ver con el combate a la impunidad, tiene que ver con el combate al desarrollo libre de las personas en su crecimiento personal, para ser mejores personas, para buscar el bien común, tenemos que buscar la ley. ¿Qué busca? ¿Qué mide Transparencia Internacional? Otra organización que se encarga de monitorear los índices de corrupción y de transparencia en los gobiernos. Pues que hayan fuentes confiables de datos que se puedan consultar, casos de sobornos, de malversación de fondos, funcionarios que tienen su cargo para lucrar, capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción. Hay un sistema nacional anticorrupción. Permítame decirles mi experiencia personal y mi percepción. Ese sistema de origen fue diseñado para que no funcione. Simplemente no funciona, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque miren, una institución cuando se crea para una finalidad, tiene que tener suficientes atribuciones para que su función o su autoridad se pueda ejecutar. Nosotros le decimos coloquialmente, para que se pueda entender la magnitud de todo esto, hay que darles dientes a las instituciones. Si yo creo una institución sin dientes, o sea, una institución sin facultades para obligar a que se cumpla, pues esa institución simplemente no va a funcionar, porque todo el mundo se va a burlar de lo que hacen y nadie le va a hacer caso y no tiene una fuerza, no tiene un imperio, no tiene una ejecutividad sobre aquellos a los que tiene que estar destinado a obligarlos a cumplirla. Y es lo que se hizo con el Estado de México, el Sistema Nacional Anticorrupción. Fue diseñado el sistema como una gran institución muy compleja hasta de entender, pero que no tiene ninguna atribución para ejecutar su función del combate a la corrupción, ¿no? Entonces, realmente el tema que Transparencia Internacional revisa, ¿no? Entonces, el nepotismo, leyes que obliguen a una transparencia, protección de personas que denuncian casos de soborno y corrupción para no ser objeto de persecución por parte del Estado, acceso a la información de autoridades, de actividades de gobierno. Y el índice de corrupción de Transparencia Internacional coloca a México en el lugar 124 de 180, ¿no? Y 44% de los ciudadanos mexicanos reporta haber sido víctima o haber participado en un acto de corrupción, ¿no? O de sobornos, un 34% declara haber sobornado a un funcionario o haberse solicitado un soborno por parte de un funcionario, ¿no? Para nosotros los ciudadanos, vivir en Estado de Derecho significa que también nosotros estamos sujetos al cumplimiento de la ley, ¿verdad? Pero, pues, en estos temas de corrupción, vemos que los sobornos, en su gran mayoría, son a las policías, a los sistemas, a las autoridades en materia de justicia, ¿verdad? A servicios básicos, como ir a hacer un trámite en una ventanilla, donde hay que darle una gratificación, como se dice coloquialmente, a un funcionario, a un empleado de una ventanilla para que mi trámite funcione, sino cuando llegue el funcionario va a poner toda clase de peros para que mi trámite no funcione, ¿verdad? Porque cuando llegué a hacer el trámite, un trámite tan sencillo como pienso de renovar mi licencia de conducción, pues llegué y no, fíjese usted que el documento que me trae de comprobante domiciliario, le puse 3 copias, y esta mala dirección que tiene, le faltó una letra, o ese documento es de hace 2 meses, ya no me sirve, tiene que traerme el de ayer. O sea, le puedo hacer la vida tan cansada y el ciudadano decir, no tengo tiempo de venir 5 veces a hacer un trámite tan sencillo para poder conducir un vehículo que es mi arma cotidiana para trabajar. Entonces, pues prefiero dar un soborno, ¿no? Y ahí sí se resuelven las cosas en México, en muchas instituciones. Entonces, es tremendo el percibir esa realidad, ¿verdad? Y pensar que con el paso del tiempo se vuelve eso la normalidad, cuando que
Ni siquiera debería de existir, ¿verdad? ¿Y cuál es la función de una norma, ¿no? La función de una norma, ya vemos que es la ley. Ahora, la norma tiene una función, las normas tienen la función de ser directrices, ¿verdad? Directrices para que las relaciones entre las personas, entre nosotros que estamos en una sociedad, lleguemos a tener un desarrollo pleno, una relación plena, que no se funda en encuestas de opinión, ¿verdad? Vamos a hacer una encuesta para ver si estamos de acuerdo en cualquier cosa, ¿no? En que todos tenemos derecho a la vida, ¿no? Pues eso no es materia de una encuesta, aunque luego se vuelvan, se tergiversen a un grado extremo estas encuestas de opinión o encuestas para tomar decisiones tan absurdas como que hagamos una encuesta para ver si juzgamos a los expresidentes de la República por los delitos que pudieron haber cometido. Pues es que no hay que hacer una encuesta, si son responsables ya hay que juzgarlos y punto, y hay que aplicar los mecanismos, las instituciones para que se hagan, ¿no? Y entonces, aquí lo que tenemos que hacer nosotros, tener muy claro, ¿verdad? Que en los derechos fundamentales, que es donde están las normas básicas, pues están ahí todos los principios morales, jurídicos, que sirven para construir nuestra comunidad, ¿verdad? Y esta norma objetiva, este derecho fundamental, los derechos humanos existen antes que las leyes. Lo que las leyes hacen es recoger ese derecho y ponerlo por escrito, pues para obligar a que se cumpla, ¿no? Y el derecho humano o el derecho fundamental que existe antes que la norma y que la norma está obligada a reconocer, pues viene también de una ley natural, una ley moral, que está grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué nosotros sabemos que algo que estamos haciendo está bien o está mal? Sin que nadie nos lo diga, ¿no? O sea, yo puedo hacerme de la vista gorda yo mismo y engañarme a mí mismo y pensar que está bien darle a un oficial de policía un soborno porque pues estaba yo excedido del límite de velocidad porque se me hizo tarde para llegar a una cita o para ir a recoger a mis hijos o a mis nietos al colegio y necesito llegar y no tengo tiempo de discutir con el oficial o que me levante una boleta de infracción para que yo después vaya a pagarla y pierda todo ese tiempo y si voy a pagar 1,000 pesos de multa, prefiero darle 300 pesos al oficial de policía y sigo mi camino y nada más pasó, ¿no? Eso no sabemos que está mal y lo sabemos porque nuestro corazón está grabado, ¿verdad? ¿Cómo debemos de proceder? Tenemos una conciencia y esa conciencia está implícita en nosotros desde el momento que nacemos, ya está grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, aunque nadie nos lo haya enseñado o nos lo haya dicho, ¿verdad? Y esta concepción de los derechos humanos o derechos fundamentales está basada precisamente en esta ley moral, esta ley natural que está grabada en nuestra mente y en nuestros corazones. Y las instituciones, entonces, si vimos que las leyes tienen pues un concepto, una teleología, una finalidad, que las leyes son construidas por las personas, por los órganos respectivos, por nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Que hay una necesidad de que la ley junto con las instituciones construya un estado de derecho, donde se respeten sus derechos, donde eso sirva para que la comunidad crezca, se desarrolle, se combata la corrupción, se fomente la transparencia, el desarrollo de la persona, etcétera. ¿Qué importancia tienen las instituciones? Algunos conceptos de instituciones que resultan interesantes, ¿no? ¿Qué es una institución? Algunos dicen, son como reglas del juego, ¿no? Que pueden establecer unas ciertas limitaciones para que en una interacción de personas haya una cooperación. Es decir, no podemos hacer cada quien lo que le dé la gana. Tenemos que establecer unas reglas del juego muy claras para que todos nosotros sepamos qué podemos hacer, cómo lo debemos de hacer y a través de qué instancias se deben de realizar, ¿no? Entonces la institución lo que hace es que la conducta humana pues le da un canal le da un cauce para que esa conducta humana se desarrolle plenamente y pueda entonces llegarse a cumplir pues, el derecho que yo tengo a realizar algo, ¿no? Y entonces las instituciones tienen una finalidad social porque ayudan a que entre las personas
haya una mejor interacción, haya una cooperación y puede incluso enfrentar o hacer manejable una incertidumbre. Pongo un ejemplo. Yo tengo un conflicto con mi vecino. Resulta ser que yo pienso que el vecino, por una serie de cuestiones, está invadiendo mi propiedad. Es algo muy común que pasa con los vecinos, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿cómo resuelvo ese conflicto con el vecino? Pues puedo ir al ver al vecino, ¿verdad? Y agarrarme a una discusión o llegar a un extremos si no esa discusión no deriva en un acuerdo, llevar un conflicto y ese conflicto, pues si lo tratamos de resolver entre nosotros, que ya estamos enfrentados, pues este conflicto puede escalar a violencia, a situaciones impensables, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no nos podemos poner de acuerdo en una situación en la que no podemos conciliar nuestros intereses con alguien, con otra persona? Pues tengo que ver qué me dice la ley y qué instituciones me van a ayudar a cumplir la ley. Bueno, ¿qué dice la ley? ¿A qué ley me tengo que dirigir? Bueno, pues hay una ley que se llama Código Civil, y ahí habla de qué pasa con los límites de las propiedades y qué pasa cuando hay una marca o un muro que es común a ambas propiedades, o cómo se aplica la norma en ese caso, o qué pasa si un vecino tiene un árbol que abarca parte de mi propiedad y me causa daños porque caen ramas y dañan mis vehículos. En fin, hay toda una serie de reglas que todo eso que nosotros pensemos que nos esté pasando, ya hay una norma que lo prevé. Y si hay esa norma que lo prevé y tengo yo la razón y tengo el derecho y el vecino no me quiere hacer caso y no quiere llegar a un acuerdo conmigo para que repare, reconozca eso, pues tengo que ver a qué institución tengo que acudir para que haga yo valer ese derecho que la ley me da. Bueno, entonces voy a canalizarlo y a lo mejor tengo que ir a un tribunal, tengo que ir a un juzgado o tengo que ir a un centro de mediación para que le hagan ver al vecino que está mal y lleguemos a un acuerdo y voluntariamente lo resolvamos en una amigable composición, en un acuerdo. O si no hay ese acuerdo, pues tenemos que ir a un juzgado y un juez que en base a las pruebas va a decidir que tengo la razón o no la tengo. En fin, vean ustedes cómo la ley y la institución, cuando empiezan a funcionar y empiezan a trabajar, tienen esa armoniosa coexistencia y sinergia para que nos ayude a nosotros, nos ayude a vivir plenamente, a cooperar, a desarrollarnos, a que nuestra vida social se dé de manera armónica, ¿verdad? Donde unos a otros, el encuentro de unos con los otros, sea en beneficio de todos, ¿no? Porque, pues esa es la razón de ser de las personas, ¿verdad? Somos seres sociales, ¿no? Y nos desarrollamos y somos mejores personas en la medida que nos relacionamos con los demás. No somos ermitaños, cada quien está en su isla, ¿no? Yo aprendo de cada persona lo mejor de ella, ¿verdad? Y también aprendo hasta de sus defectos, a lo mejor yo tengo esos defectos y no me he dado cuenta y cuando los veo en el otro, híjole, pues eso sí me preocupa, ¿no? Entonces, las leyes y las leyes nos sirven para eso, porque esa es la razón de ser de la persona cuando se va canalizando. Entonces, las instituciones también nos moldean, nos determinan, ¿no? Y cuando el sujeto tiene una relación con las instituciones, entonces se van reflejando pues nuestra manera de actuar en sociedad, ¿no? Porque las instituciones nos sirven para construirnos individual y socialmente, nos van dando identidad, ¿no? Yo, ¿por qué soy un ciudadano y tengo derecho a elegir a mis autoridades? Porque hay una norma que así lo establece, la Constitución, porque hay una norma que dice cómo se deben desarrollar los procesos de selección o de elección de funcionarios, y porque hay una instancia que es la encargada de organizar todos los procesos electorales. Vamos a la ley electoral, el INE, y si hay una discrepancia, el Tribunal Electoral resolverá esas diferencias. Entonces, vean ustedes cómo eso nos va dando también una identidad ciudadana plena, ¿no? Y entonces, las instituciones, cuando hablamos ya del Estado, cuando hablamos ya del concepto de Estado, pues ya son instancias que tienen una función muy clara: administrar, regular,
organizar la convivencia social. Hablamos hace un rato de un juez o de un centro de mediación, pero lo mismo podemos hablar, decíamos hace un rato, del Poder Legislativo, que es el que va a encargarse de aprobar las leyes o de modificarlas, ¿no? Y entonces, todo eso deriva que se dé una sana convivencia, una convivencia armónica, donde todos estemos buscando el bien de todos y donde la generación de estas leyes, de esas instituciones, hace que entonces nuestros derechos y obligaciones se cumplan de manera natural, ¿verdad? Cuando esto funciona y funciona armónicamente, pues tenemos un Estado de Derecho pleno, donde todos coexisten, donde todos armónicamente están, donde si hay una divergencia, la podemos solucionar, donde si no podemos llegar a una solución, hay una instancia que nos va a ayudar a resolverlo o que va a tomar una determinación estableciendo quién tiene el derecho o no, o la razón o no. Y eso nos ayuda a que seamos mejores personas y a que tengamos la plenitud de la realización de nuestros derechos y nuestras obligaciones. Compararíamos las leyes y las instituciones, ¿verdad?, con el tejido sanguíneo como la ley, ¿verdad? El tejido sanguíneo, ¿verdad?, que es el que da la vida, ¿verdad? Sin sangre una persona no puede vivir, obviamente, ¿verdad? Y las instituciones, como el corazón, ¿verdad?, que recibe la sangre y la bombea a donde se necesite, ¿verdad? Y el sistema cardiovascular, el sistema, ¿verdad?, de venas, arterias y demás, el sistema circulatorio que hace que esa sangre llegue a donde tiene que llegar para que cada órgano haga la función que tiene que hacer, para que cada parte del cuerpo funcione armónicamente. Cuando eso falla, pues entonces empiezan los problemas, ¿no? Si me da un infarto es porque pues el corazón no está funcionando adecuadamente, ¿verdad? Cuando me da un infarto cerebral o me da alguna isquemia cerebral, es porque la sangre no irrigó correctamente en el cerebro, porque el corazón no está bombeando oportunamente. Cuando se contamina mi sangre, esa contaminación se lleva a todo el cuerpo y me puedo morir en cuestión de horas. ¿Ya? Cuando da una septicemia grave a una persona y se afecta y se infecta el tejido sanguíneo, la persona muere en unas cuantas horas, porque entonces el elemento que da vida está contaminado y contamina a todo el cuerpo. Así funcionan las leyes y las instituciones. La ley como lo que da vida, ¿ya?, y la institución que canaliza esa vida y la lleva a donde se necesite, decíamos, con la oportunidad que se necesite, al lugar que se necesite, para que cada parte funcione apropiadamente. De manera que si leyes e instituciones funcionan como el cuerpo humano, pues entonces uno plenamente vive, ¿verdad?, y plenamente se desarrolla y plenamente hace todas sus funciones, ¿verdad? Y todos funcionamos correctamente bien. Cuando hay un descuido de salud y se empiezan a tener problemas de salud por falta de cuidado, por alguna afectación que no se atiende a tiempo, entonces empieza todo a fallar. Y lo mismo pasa con las leyes y contra las instituciones. Veamos un ejemplo de cuando la ley pierde su esencia. La Constitución misma, todas las personas tienen los derechos que consagra esta Constitución, todas las personas, ¿no? El Código Civil dice, desde el momento que un individuo es concebido, entra bajo protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en este código. Uno diría, qué maravilla de estar reconociendo el derecho de las personas reconocidas como personas o individuos, como dice el Código Civil Federal, desde la concepción. Dice, bueno, si eso está desde ¿de qué estamos discutiendo? Si eso ya está en la ley. No, el tema no es que la ley diga que desde el momento que el individuo es concebido entra bajo la protección de la ley, sino lo que viene después. Y dice, se le tiene por nacido para los efectos de este código. A ver, entonces ya me condicionó que el reconocimiento del individuo desde la concepción no es total, sino es
para ciertos efectos. ¿Cuáles son esos efectos? Y dice el Código Civil, son dos efectos, ¿no? Uno es nada más para que pueda adquirir por herencia, o sea, yo puedo hacer un testamento y decir, el hijo que está concebido en el seno materno de mi hija fulanita, pues le dejo tal cosa, ¿no? Una casa, un vehículo, un dinero, lo que fuera. Eso lo puedo hacer, sí. Y también puedo decir, le voy a donar, le voy a regalar al hijo concebido de mi esposa, que en el momento presente, esta propiedad. Cuando nazca, él va a ser el dueño. Entonces, se necesita para que se ejerza el derecho dos cosas. Uno, la terrible limitación que es solo para estos dos casos. Y dos, dice la ley, que la persona nazca y sea viable. Que sea viable, ¿qué quiere decir? Que cuando menos viva 24 horas. Es lo que la ley considera viable. Entonces, ven ustedes cómo se pervierte la ley, porque entonces ya no todas las personas, ya no nacido no es persona. Bueno, sí lo es, pero con terribles algunas cositas. Entonces, ¿dónde está que la ley está como fin último la persona, como fin último el bien común? Pues empezamos desde aquí, ¿no? Ni qué decir de la legislación penal. Vean ustedes, la penalidad del aborto en el Código Penal Federal, de 1 a 3 años si se hace con el consentimiento de la persona, de 3 a 6 sin su consentimiento y de 6 a 8 años si se hace con violencia, ¿no? Pero vean la penalidad del abigeato o robo de ganado, que es mayor. Si yo robo un caballo, un asno, una mula, ¿verdad? Una oveja, un cabrito, un cerdo, una colonia de abejas, tengo de 2 a 10 años de prisión. Entonces es más grave para la ley robarse una colmena de abejas que matar a una persona. La perversión de la ley es total. Y ni qué hablar de la NOM 046, ¿verdad? Que es esta terrible NOM que permite la realización del aborto en menores de edad sin que tengan que comunicarlo a nadie y que libremente puedan ir a practicarse un aborto. Cosas terribles. En materia educativa, ya está en la Constitución desde el 2019 y en la Ley de Educación, la ideología de género implementada en la Constitución. Cuando se habla de educación sexual y reproductiva, sabemos exactamente a qué se están refiriendo. Se están refiriendo al aborto, ni más ni menos, ¿no? Y que hablan de perspectiva de género. Algunos dicen, no es lo mismo que ideología de género. Bueno, pero sabemos nosotros que son los expertos en la filosofía del lenguaje, dicen, bueno, usar eufemismos o palabras parecidas o que no se oigan tan feo, ¿no? Como la interrupción legal del embarazo, pues es el aborto, ¿no? Como le llamen. El objeto, la finalidad es la misma. Ya está en la formación de nuestros hijos, de nuestros nietos, la formación de los niños, del futuro del país o el presente del país, que son los jóvenes y los niños, ya están adoctrinados por mandato constitucional. La legislación, la regulación de la marihuana, cuando se habla de que, increíble, ¿no? La senadora que presenta la iniciativa con adicciones, que es el dolor más grande que puede sufrir una familia, es precisamente lo contrario. La persona no es dueña de sí mismo. No puede tener un desarrollo de su personalidad si vive esclavo de una adicción. Cualquiera que sea, estamos hablando aquí de drogas, pero hay muchas adicciones. La pornografía, los juegos, los casinos, etcétera, etcétera. Y la persona es esclava de esa adicción. ¿Dónde viene el libre desarrollo de la personalidad? Bueno, terrible, ¿no? Cuando fallan las instituciones, vamos a una segunda parte cuando hablamos de la cifra negra de
de la justicia en México, ¿no? Decíamos que el 10% se denuncia, el 6.7% se integra una carpeta, pero de ese 6.7, en el 50, poquito más del 51%, nada pasa. Nada, absolutamente nada pasa. Entonces, de estos 67.3 delitos denunciados, 32.7 no se denuncia, no se inicia una carpeta, ¿verdad? No se hace absolutamente nada de los poquísimos denunciados, ¿no? Entonces, vean cómo ha crecido, se ha mantenido entre un 50, cercano a un 50 por ciento en los últimos 10 años, ¿verdad? Esta integración de las carpetas de investigación. ¿Eso a qué lleva, no? A que haya una total desconfianza en las instituciones, ¿no? ¿Por qué? El problema de inseguridad, esta encuesta nacional que decíamos del INEGI 2022, encuesta nacional sobre seguridad pública, percepción de la seguridad pública en el país, el mayor problema es la inseguridad. Y el segundo el problema es el aumento de precios, luego el desempleo, luego la salud, luego la pobreza, la escasez de agua, la corrupción. Entonces, y todo esto, la inseguridad, el aumento de precios, el desempleo, la salud, la pobreza, son temas de políticas públicas, ¿no? El famoso abrazos no balazos, ¿no? ¿A qué nos lleva? Podría ser una expresión jocosa, ¿verdad? Si decíamos, qué gracioso, ¿no? Pero qué gracioso ante las decenas de miles, centenas de miles de muertos en el país. Es inadmisible. No es posible. Ya no puede uno salir a la calle, ¿verdad? Y ir a un cajero automático porque pues es la gran mayoría de la inseguridad. Ir a un cajero automático que es una trampa mortal porque de ahí va a surgir la persona que va a seguir o va a saltar a veces al mismo cajero o inmediatamente después o en el transporte público. Vemos casi a diario videos de gentes que incluso ya se hacen justicia por mano propia, ¿no? El tipo que asalta el transporte colectivo, ¿no? Que va en una camioneta y el tipo ahí mismo se sube y luego asalta a todos ya la gente está harta de esto y muchas veces ahí lo golpean y casi lo linchan, ¿no? Las carreteras del país, terrible, datos escalofriantes de asaltos a transporte público o a transporte que lleva carga, ¿no? Donde ya lo que hacen es destrozar el camión, o sea, secuestrar el camión con toda la carga y se lo llevan completito, ¿no? Ya no es asaltar y bajar, agarrar unas cosas, sino es llevarse el camión completo con toda la carga que lleva y todas las cajas enormes que llevan de contenedores con cantidades tremendas, ¿no? Y la percepción de corrupción de las autoridades, ¿no? El 75% de la población consideró que la más corrupta es la policía de tránsito y después los jueces. Vean ustedes la justicia, ¿no? Por un lado la seguridad pública de la policía y por otro lado la justicia de los jueces, ¿no? El juez que por dinero, pues puede ser que libere a un delincuente de la manera más fácil por algún error de procedimiento, ¿no? Y ya la gente empieza a modificar sus conductas porque la situación es tremenda, ¿no? Si la población en 2021, las actividades cotidianas que la gente dejó de hacer, ¿no? Permitir que sus hijos menores de edad salgan a la calle, usar joyas, salir de noche, llevar dinero en efectivo, salir a caminar, tomar un taxi, llevar consigo una tarjeta de crédito, de débito, ¿no? Ir a visitar a un pariente, ir al cine, ir al estadio, usar el transporte público. Digo, ya llega un momento que es tal la percepción o el índice de angustia por la inseguridad que es tremendo, ¿no? Salir de casa, permitir que los hijos menores salgan de casa, porque los peligros son tremendos, usar joyas, ¿no? Y, híjole. Y curiosamente, cuando debemos ser los laicos los que
estemos al frente de toda esta situación. No sé si ustedes vieron, quiero pasarles rápidamente, pues un pequeño video de 2 minutos, el mensaje que enviaron hoy los obispos de México, que están atentos a los acontecimientos que ocurren en el país, como no estamos atentos nosotros los laicos. Están ellos mucho más atentos, y nuestros obispos y pastores tienen una voz muy fuerte, una voz profética, pero muy valiente, de salir a decir y de hacernos un llamado a nosotros los laicos, que tenemos que hacer. Hoy enviaron un video del secretario general de la Conferencia de los Obispos, de Monseñor Ramón Castro, que seguramente algunos ustedes conocen, pero bueno, vamos a ponerlo. Los obispos de México queremos manifestar al pueblo nuestra gran preocupación. Tenemos conocimiento que nuevamente, desde el Congreso de la Unión, se quiere proponer un paquete de iniciativas que, bajo el concepto de igualdad sustantiva, pretenden reformar un importante número de artículos de la Constitución y una serie de leyes reglamentarias. Sin haber atravesado por un proceso de consulta suficientemente amplio y riguroso, los legisladores pretenden introducir modificaciones sustantivas al régimen constitucional y legal en México con impacto en múltiples ámbitos: civil, familiar, penal, administrativo, sin el debido consenso y fundamento técnico, vulnerando y restringiendo los derechos humanos a la vida, a la familia, a la libertad religiosa, de conciencia y de expresión. Es un país sumido en la violencia e inseguridad que ha cobrado decenas de miles de muertos en los últimos años. Se pretende afianzar la cultura de la muerte, estableciendo como pretendido derecho humano la práctica del aborto, bajo el supuesto de proteger la salud sexual y reproductiva. Con un espíritu autoritario y regresivo, se pretenden establecer prohibiciones, restricciones y limitaciones a la libertad de religión, de conciencia y de expresión, vulnerando la protección prevista en los tratados internacionales que impiden la censura previa. Así, se pretende impedir a los creyentes de todas las religiones la manifestación de su doctrina y cuerpo de creencias religiosas en temas como la vida, el matrimonio, la familia, sexualidad humana, siendo perseguidos por su predicación y denuncia profética. Estas reformas conllevan prohibiciones, restricciones y limitaciones a los padres y madres de familia en el ejercicio de la patria potestad, incluyendo el derecho a educar a sus hijos, imponiendo una determinada ideología a la educación pública y privada. Por ejemplo, existe la propuesta para no requerir el consentimiento de los padres de familia para que un menor recurra a la práctica del aborto o a un procedimiento de cambio de sexo, sea hormonal o quirúrgico. También se pretende la reconfiguración del matrimonio y de la institución familiar, imponiendo una visión que no responde ni obedece a la realidad y al contexto sociocultural de México, como una manera de ir en contra del pueblo que tiene profundo raigambre y tradición familiar. El proceso legislativo que se está siguiendo pretende aprobar una serie de reformas que deberían requerir un estudio técnico de fondo, por separado y con amplia participación social. Expresamos nuestra grave preocupación porque en medio del clima de violencia y crisis económica que afecta al pueblo de México, estas iniciativas dividen, fracturan y polarizan a una sociedad que requiere con urgencia unidad para construir la paz, reconstruir el tejido social y alcanzar el bien común. El atentar de esta manera es otra forma de violentar el país. Pedimos que, tratándose de una reforma constitucional y legal de esta magnitud, con implicaciones tan amplias para los derechos humanos de la sociedad mexicana, se convoque a todos los actores sociales a participar en diálogo abierto que lleve a una reflexión seria en donde el pueblo tenga la oportunidad de expresar su sentir sobre temas tan sensibles.
Pedimos a Santa María de Guadalupe, Reina de México, que convierta los corazones de todos para que la vida, la infancia, la familia, las libertades de religión y de expresión sean respetadas en todo México. Pues vean ustedes el mensaje de los obispos, ¿no? Un mensaje muy claro, un mensaje contundente de una situación tan grave como la que está ocurriendo en ni más ni menos que en el Poder Legislativo, ¿no? En la máxima tribuna donde se regulan las leyes, pervirtiendo totalmente la razón de ser de la ley. ¿Dónde están todas estas iniciativas? ¿Dónde está la persona como destinataria de la ley? ¿Dónde está la búsqueda del bien mayor, del bien común? Al contrario, ¿verdad? Es la cultura de la muerte, la cultura del descarte, la cultura de la destrucción de instituciones, de los ataques a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, a la libertad de religión, a la libertad de los padres de educar a sus hijos. O sea, cosas gravísimas están ocurriendo, ¿no? Y creo que aquí los laicos tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que hacer porque entonces la tarea que nos toca hacer es ser más proactivos. Estamos acostumbrados a marchar y está muy bien. Eso es algo básico. Tenemos que salir a las calles como lo hemos hecho en defensa de instituciones como el INE, ¿ya? Y se han manifestado mayoritariamente toda la sociedad mexicana a lo largo y ancho del país como una demostración muy clara de que las instituciones se tienen que respetar, se tienen que mantener, que han costado tanto. Y entonces nosotros tenemos que ser mucho más proactivos, organizándonos, participando, preparándonos. Muchas veces, lo he comentado en otra reunión, cuando nos llega del Instituto Electoral a nuestras casas la designación de que hemos sido nombrados funcionarios de casilla, de acuerdo a la ley, se hace un sorteo aleatorio en donde se pone el mes de nacimiento y la primera letra del apellido paterno, y se hace un sorteo y se eligen a los ciudadanos. Cuando nos llega ese aviso, se nos invita a ir a una capacitación para que después de la capacitación se nos dé un nombramiento y actuemos como funcionarios de casilla, porque las elecciones están en manos de los ciudadanos. Y lo primero que hacemos es, híjole, no, qué flojera, o sea, yo no voy a esa capacitación, si es algo voluntario, pues no voy, ¿verdad? Porque primero voy a perder mi tiempo, tengo cosas más importantes que hacer, además me tengo que ocupar de muchas cosas, tengo que ir a muchas reuniones, después tengo la responsabilidad de ir un domingo entero a la elección, luego contar los votos, luego llevar las urnas al Instituto Electoral para que se haga el conteo final de los votos. No, es mucha responsabilidad. ¿Y qué me puede pasar? Me pongo en peligro. Le ponemos todos los peros del mundo para no participar. Y eso es lo que ocurre entonces, que aunque la ley esté muy bien diseñada, cuando la institución también haga su trabajo, también los ciudadanos tenemos que hacerlo por lo propio. Y si no lo hacemos, entonces no nos podemos quejar luego de que las elecciones no funcionan, o que las elecciones fueron amañadas, o que... Y cuando hemos pensado y decimos que es tarea de los políticos contender en las elecciones, ¿no? Cuando a lo mejor alguien nos ha dicho, oye, pues tú tienes la capacidad, ¿por qué no te propones como candidato? O a lo mejor algún partido político que ve que alguno de nosotros tiene alguna capacidad o cualidad de liderazgo y de servicio, y nos llaman a participar y a colaborar. Lo primero que decimos es, no, la política es algo sucísimo, no, yo no me voy a meter en esas cosas terribles. No, yo no soy como esos políticos corruptos, pero si nosotros no participamos en la política, los que van a participar, pues sí van a ser los que nosotros no queremos que participen. Y tenemos que ser proactivos en la promoción de leyes y mejoras de leyes. Tenemos las herramientas, ¿no? Acaba de decir el obispo Castro, ¿no? La libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de convicciones éticas, está como un derecho fundamental en nuestra Constitución, y están proponiendo una serie de reformas que atentan contra ese derecho fundamental. Algo terrible.
¿Y la ley qué finalidad tiene? La ley, la plenitud de la ley es la caridad, lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? La caridad es la ley en su plenitud, el amor total, ¿no? Lo ha dicho el Papa Benedicto XVI, lo ha dicho el Papa Francisco, ¿no? Todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia, lo que nosotros queremos estudiar, provienen de la caridad, que es, ahí sintetiza todo, es la síntesis de la ley. Cuando se corrompe la cultura, cuando no se da el valor a todos los principios que son universalmente válidos, entonces se vuelve la ley, pues, una cosa arbitraria, algo que tenemos que evitar, contrario a lo que debería de ser, ¿no? Documentos de la Iglesia, el documento de Aparecida, que repite lo que es el documento de Puebla, nos ha dicho los laicos son hombres de iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la Iglesia. Su ámbito propio es el mundo complejo de la política, de lo social, de lo económico, de las ciencias, de las artes, de los medios masivos de comunicación, ¿no? Pero necesitamos tener una sólida formación espiritual, doctrinal, pastoral, para dar ese testimonio que nosotros tenemos que dar, ¿no? El propio plan global de pastoral que nuestros obispos nos han propuesto, ¿verdad? 2031, 2033, 500 años de la desaparición de Santa María de Guadalupe, 2000 años de la redención. Dice, vemos que falta una formación cualificada de los laicos, de los agentes laicos, y es muy importante que tengan conocimiento de doctrina social para que puedan proyectar socialmente la fe. La fe tiene una dimensión social y la tenemos que proyectar nosotros los laicos. No le corresponde a los obispos. Hoy los obispos están haciendo muchas cosas que nosotros los laicos deberíamos de hacer, ¿no? Y ellos dicen, hay que apoyar a los laicos en esa misión de la Iglesia, porque tienen ellos que hacerlo, pero lo tienen que hacer como ciudadanos de pleno derecho, no como menores de edad, sino como personas que gozan de una mayoría de edad, pero una mayoría de edad no solamente física, no solamente profesional, ¿verdad? Tomamos cursos, diplomados, doctorados, pero en nuestra disciplina, en lo que nuestra profesión, nuestra vocación profesional, pero en la formación laical estamos muy atrasados. Y estos ejercicios nos permiten la oportunidad de ir en ese sentido. Y tenemos entonces que ser nosotros los impulsores de esto, porque lo que nos toca como fieles laicos, ¿verdad? Es ser luz en el mundo y sal en la tierra. Esa es la parte que nos toca, ¿ya? No sale en un salero, ¿no? Porque somos sal, pero estamos en un grupo, pero no me llevo con el otro grupo y mi movimiento es el mejor que el otro. No. La sal solo puede dar su sabor si sale del salero. Si sale del salero y va hacia afuera. No si está hacia adentro en un salero contenida, muy cómodos, ¿verdad? Y luz para que nuestro ejemplo, nuestro testimonio atraiga a otros a que quieran ser verdaderos laicos comprometidos, ¿verdad? Laicos comprometidos con la función que nos toca a nosotros. Hombres de iglesia del corazón del mundo, hombres del mundo del corazón de la iglesia. O sea, adentro y afuera, adintra y adextra. Nos quedamos mucho adintra. Adextra, la verdad, me pongo en primer lugar, le salimos a deber, ¿verdad? A los evangelios en mucho. Y esa es la oportunidad, ¿verdad? Esa es la oportunidad. La crisis que vivimos hoy es la oportunidad para avanzar, para adentrarnos en este mundo de las leyes, de las instituciones, para comprender su dimensión, su complejidad, su importancia, para utilizar y aplicar lo que dicen las leyes, para utilizar a las instituciones. Coincido plenamente con el comentario que se hizo hace un momento, ¿no? Cuando hablé del Sistema Nacional de Transparencia y dije que no funcionaba, y acertadamente dicen, bueno, es que tiene su finalidad. El problema fue la implementación, desde luego. Totalmente de acuerdo, ¿no? No es malo el diseño, claro, pero cuando se implementa, pues se echa a perder. Entonces, las leyes y las instituciones que van de la mano para que tengamos un pleno desarrollo, se van
perdiendo en el camino por todas estas maneras como se quieren manejar las cosas y se pierde la finalidad de unas y de otras. Unas y otras son la base para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos plenamente, ¿no? Empezamos con una cita de John F. Kennedy y terminamos con una también de él, ¿no? Que dice, ¿hay riesgos y costos para la acción? Claro que sí, claro que sí. El Papa Francisco ha dicho, quiero una iglesia en salida, ¿no? Quiero que haya una iglesia accidentada, ¿no? Que, como decimos vulgarmente, ¿no? Nos enlodemos los zapatos, que salgamos de nuestra comodidad, ¿no? Porque dice el expresidente de Estados Unidos, pero son mucho menores esos riesgos que a largo plazo los riesgos de una cómoda inacción, ¿ah? Saben ustedes lo que se ha dicho pues, muchas veces, ¿no? ¿Cómo quieres, como dicen, quieres cocinar a una rana, ¿no? Ponla en un recipiente y empieza a calentar poco a poco el agua, ¿no? Y cuando empieza a subir el calor, pues se vaya acomodando y acomodando, y cuando ya no pueda soportar ese calor, lo hace cocinada por completo, ya no se va a poder salir del hervidero que le va a hacer, ¿no? Y a veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Nos vamos acomodando en una sociedad que ve como natural lo que no debe ser normal, que ve la falta de cumplimiento de la ley o la deformación de las leyes y no pasa nada, que ve que las leyes no funcionan y no pasa nada, y las dejamos hacer o dejamos pasar. No quiere decir que uno tenga que hacerse cargo de todo. Todos somos responsables de todos. Por eso la proactividad, la organización, la participación son fundamentales. Son fundamentales. Si queremos que las leyes y las instituciones sirvan y funcionen, el elemento clave es nuestra participación, en la parte que nos toque, en el momento que nos toque, de la manera como nos toque, exigiendo a las autoridades, pidiendo que se hagan las cosas como debe de ser, organizándonos. Una sociedad civil organizada puede lograr muchísimo. Yo les ponía el ejemplo hace un momento que tuve el privilegio y la oportunidad de participar y colaborar en una mínima parte para que se promulgue una ley. Y fue un gran triunfo de la sociedad. Y ahí todo el mundo se dio cuenta de que sí podemos hacer y sí podemos cambiar las cosas. Si simplemente usamos las leyes, usamos las instituciones y participamos, porque una ley o una institución donde no se participa no sirve para nada. Entonces, ojalá que entre todos nosotros hagamos esa gran construcción, ¿verdad?, de este país que tanto amamos, ¿verdad?, este país que tanto nos necesita, ¿no? Y creo que como mexicanos tenemos esa gran capacidad. La riqueza que tiene México, hermanos que estamos aquí presentes, somos cada uno de nosotros, la suma de los mejores talentos que cada uno tenemos. Si los sumamos, nada nos puede detener y todo podemos lograr. Si cada quien aporta lo mejor de sí, haciendo a un lado diferencias normales que podemos tener, que naturalmente tenemos, pero sumando nuestras coincidencias. Ojalá, ¿verdad?, que apliquemos esto a nuestra vida y que lo hagamos realidad en la comunidad más cercana. No tenemos que ser los líderes sociales que van a cambiar el mundo. Tenemos que participar en la parte que nos toca a nosotros, empezando en nuestra familia, nuestra comunidad más cercana, en nuestro trabajo, en todos los ámbitos y donde podamos y debamos de participar y ofrecernos a participar y a colaborar aportando lo mejor que todos nosotros tenemos. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia y bueno, no sé si hay tiempo para alguna intervención, algún comentario. Pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por su tiempo y por su paciencia. Gracias. Muchas gracias, maestro Jorge. Disculpando a Mario y Rosario, ellos tuvieron que asistir a un diplomado con los Caballeros de Colón sobre la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, pues nos dejan a nosotros aquí para darle continuidad a la reunión. Y como bien dice usted, pues tenemos ahorita un tiempo para preguntas y respuestas. Así como están levantando la manita, vamos dando la oportunidad. Adelante, Raimundo Molina, por favor.
Hola, buenas noches. Bueno, sí. Pues felicidades, Jorge. Ahí, no sabía que eras abogado. Pues realmente lo que nos comentas es uno de los grandes retos, desafíos que tenemos como iglesia, como sociedad, como laicos, como ciudadanos. Correcto. El fortalecer la cultura cívica y en este caso la cultura de la legalidad. Entonces, por un lado, aparte de felicitarte también, perdón, me permito presentarme en una frase. Estoy participando en Sinergia por la Paz, muy probablemente muchos o varios ya han estado escuchando. Y aquí hacer una muy breve reflexión sobre la necesidad de que apoyemos, de que demos seguimiento donde ya se han realizado los diálogos por la paz. Donde no se han dado, apoyar a los sacerdotes, a los obispos, a que se realicen. Porque todo lo que nos comentaste, Jorge, en una forma directa, no tan técnica, tu presentación fue en el ámbito de lo legal, los diálogos por la paz es formación cívica, a partir de las reflexiones, los que ya lo conocen. Entonces, faltan muchas diócesis o muchas parroquias sobre los diálogos, pero lo importante y algo que estamos comentando, aunque por el proceso que se va a llevar en este 2023, ahorita los diálogos, mañana a partir del 1 de mayo, los foros de justicia y legalidad, y después en septiembre viene el encuentro nacional, los diálogos por la paz van a conservar o conservan su vigencia mientras exista la violencia en México y la injusticia social. Y una realidad es de que la gravísima situación de violencia que tiene el país nos va a llevar, si hacemos bien lo que nos toca como sociedad, como iglesia, como universidades, como gobiernos, superar la violencia del país nos va a llevar entre 15 y 20 años. No es ser pesimista, es una realidad. Entonces, bueno, pues ahí exhortarles, oponernos a sus órdenes en lo que cabe, para seguir promoviendo los diálogos por la paz este año y en el que sigue. Entonces, pues muchísimas felicidades y estamos a sus órdenes. Primero. Segundo, como Sinergia por la Paz tenemos el 17 de mayo aquí en la Ciudad de México un panel que se llama Paz y Democracia para el México de hoy. Es un panel muy sencillo. Les haremos llegar la invitación. Lo que estamos promoviendo, aunque es un evento solo de 2 horas, lo que estamos buscando es de que se retransmita vía Zoom o vía agrupaciones en todo el país. Es un panel con 4 participantes. Uno de ellos permítanme, ¿cómo fue su nombre? Don Guyen. Don Guyen es la persona que desde 1994 anda en México, en aquel entonces como representante de las Naciones Unidas para la observación electoral. En aquel entonces, incluso de Yucatán, participaron como observadores electorales con el doctor Eduardo Seijo. Sí. Y a nivel nacional lo promovimos desde la Pastoral Social. Él nos va a hacer una reflexión sobre paz y democracia. Otro de los panelistas es Eduardo Garza, que él es el que trajo esta agrupación de Espere al país, esta agrupación de esperanza y reconciliación ante las situaciones de conflicto. Entonces, pues ahí a través de Rosario y Mario les voy a pasar estas 2 informaciones, tanto de los diálogos como de el panel, y que ojalá no solo participen, sino que sean algunas de sus agrupaciones que lo pudiesen retransmitir el panel del 17 de mayo en su Facebook para promoverlo en su diócesis, en sus estados. Entonces, perdón, me disculpo, ya me amplié. Esa es lo que quería comentarles y qué bueno que se están organizando estas conferencias, estas charlas para la formación cívica
y el compromiso de los laicos. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Raimundo Molina. Le damos la palabra a Marta Lisset Ramírez. Adelante. Buenas noches, muchas gracias. Me siento agradecida con la señora Isabel Anaya de Mireles. Ella me envió la invitación. Estoy muy agradecida. Me perdí algunas porque apenas me la envió, pero espero ya no perdérmelas. Ojalá y puedan enviar las grabaciones. Me serían de mucha utilidad si tienen grabadas. Y yo, en lo relativo a que dice que ya uno puede promover como ciudadano, dice, los ciudadanos también tenemos el derecho a presentar iniciativas de ley, Sí. pero solo ante el poder legislativo, y que Sí. el legislativo, por ejemplo, si yo le quisiera pedir al Poder Judicial que también el Poder Judicial tenga defensorías estatales, públicas, no nomás, porque ahorita yo me enfrento a que las defensorías estatales dependen del gobernante y las federales solo creo que sí, del Poder Judicial. Pero bueno, finalmente entonces muchas veces los estatales quedan como en un estado de indefensión. ¿Usted podría hablarme un poquito del estado de indefensión en que queda el sujeto? Y por eso sí podríamos presentar iniciativas de ley. Eso también lo programa esta ley de participación ciudadana desde el 2012, maestro. Sí, mire, la posibilidad de presentar iniciativas de ley es en todos los temas, ¿no? Las leyes las tiene que aprobar el Poder Legislativo, pero el tema de la ley puede ser cualquier tema. Si lo que se propone, por ejemplo, en el caso de usted, es la creación de esa instancia de defensorías, etcétera, ¿verdad? Tendría que revisar el marco legal que la regula y hacer esa propuesta de modificación a la ley o una ley nueva que se ocupe de la creación de este tipo de defensorías que ustedes necesitan. Se puede hacer, es buscar ¿usted dónde radica? En Colima. Y En ya ve que Colima. aquí hay mucha Colima violencia. seguramente tiene Colima una ley de participación ciudadana. Lo que tienen ustedes que hacer es revisar la ley, ver qué dice la ley para hacer una reforma. Y bueno, muy posiblemente haya, y estoy seguro, en todos los estados hay abogados que pueden ayudar voluntariamente, ¿verdad? Sin cobrar, ayudar para que les puedan asesorar en cómo hacer esta iniciativa, presentarla, tramitarla y que se apruebe, ¿no? El Poder Legislativo tiene que aprobar todo porque así está construido nuestro sistema legal. Hay un Poder Legislativo que crea las leyes, hay un Poder Ejecutivo que propone, pero que también hace que se cumpla, hay un Poder Judicial que ve que el Legislativo y el Ejecutivo actúen apropiadamente y que se resuelvan las diferencias de personas. Entonces, el Poder Legislativo tiene que hacer, pero ustedes pueden proponer cualquier tipo de reforma legal, la que sea, en cualquier tema. Entonces, organizándose, normalmente la ley de participación ciudadana dice que se elabore una petición, que se cumplan una serie de requisitos y que un determinado número de personas avale esta propuesta para que entonces obligue al Poder Legislativo a estudiar esa ley. Y cuando la presión ciudadana es suficiente porque se hace con esta petición formal, el Poder Legislativo la tiene que atender. Ya no es una cosa de que si la quiere atender o como a veces pasa, ¿no? Que lo ponen en la congeladora. No. Y las leyes garantizan que el Poder Legislativo esté obligado a atender esa petición y a darle respuesta y a canalizar esta modificación o esta ley nueva. Sí lo pueden hacer ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Y No, ojalá y puedan enviarnos las grabaciones. Gracias. Gracias, Martita. Sí, seguramente Gracias. se les harán llegar las grabaciones, ¿eh? Estemos allá Gracias. en el grupo, a través del grupo, se les hará llegar. Adelante, Araceli, por favor. Hola, buenas noches, Jorge. Hola, Araceli, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Excelente participación, como siempre. Muchas gracias por compartir Gracias. tu conocimiento. Gracias. Y tengo dos preguntas, bueno, tres.
¿Cuál ha sido la estrategia para, dices tú que ya en Yucatán han hecho o han participado, ¿no?, ciudadanos en iniciativas de ley? Sí. ¿Y cuál ha sido la estrategia? Aquí yo tengo entendido de que, bueno, en los grupos que yo he participado, no directamente, pero sí muy de cerca, lo que se ha hecho es buscar a los legisladores para que ellos la promuevan, porque dicen que si lo hace directamente los ciudadanos, que es más difícil que se atienda. Dame tu opinión al respecto. Aunque sí es permitido, pero dicen que es así como que más lento, o como que no le dan la importancia, o como que no la atienden como es debido, ¿no? Claro. Y te hago la otra pregunta y me contestas las dos juntas, a ver cómo. Me llama mucho la atención a mí lo que está sucediendo en El Salvador. ¿Tú cómo lo ves? La verdad es que las encuestas y más puntualmente las entrevistas que le hacen a la gente de a pie, es una cosa que es fuera de serie lo que piensan de su presidente, y en realidad pues la gente se ve como que tranquila, como que feliz, como que, ¿cómo ves tú esa situación? Y qué beneficios nos podría de alguna manera traer a nivel Latinoamérica, porque yo creo que o sea, está promoviendo la paz de una forma pues muy drástica, sin embargo está funcionando. Creo, a mi parecer, que no es algo que pueda mantener mucho tiempo de esa forma, pero ¿cómo ves tú esa situación? Las dos, gracias. Gracias, Araceli. Bueno, en cuanto al primer punto que comentabas, ¿no? De las iniciativas de ley de los ciudadanos. Mira, los políticos siempre van a querer llevarse el premio y la medalla, ¿verdad? Y los políticos quieren que los ciudadanos vayan a rogarles, a pedirles, a suplicarles, así como, y entonces ellos nos harán pues el inmenso favor, aunque es su deber, de atendernos si quieren, ¿verdad? Ellos quieren llevarse siempre el mérito, ellos quieren, pues son políticos, finalmente, pues ese tipo de políticos, ¿no? Porque hay políticos que sí están dedicados a servir, y conozco a muchos, pero en el caso de estos que dicen, no, miren, es muy complicado, ni le muevan porque pues no les va a funcionar, va a tardar mucho. Entonces, el funcionario que desanima al ciudadano a participar es el ciudadano que quiere, o sea, el político que quiere, pues él llevarse el mérito y simplemente o darle largas a un asunto porque a lo mejor no le conviene. Y si le conviene, pues presentará la iniciativa, pero hará lo propio adentro para que esa iniciativa no funcione. Las leyes de participación ciudadana están diseñadas para que se obligue al Poder Legislativo a atender la iniciativa, a discutirla, a resolverla. ¿Qué puede pasar? Te van a decir, no, es que si la presentas, pues te la van a rechazar por el Pleno cuando llegue en el trámite legislativo, ¿no? Bueno, pero que se discuta. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por ejemplo, les pongo el caso de Yucatán, pues el que conozco, el que tengo experiencia. Aquí hay una sociedad civil organizada muy participativa, pero tremendamente participativa y muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se constituyó una red de organizaciones. Esta red tiene más de 80 organizaciones civiles que están participando en esta red. Y esa red es la impulsora de esta iniciativa. Se hizo todo el procedimiento que está en la ley, que fue recabar varios miles de firmas con copia de las credenciales del elector. Se hizo una organización y ahí, hay que decirlo, ayudó mucho la propia iglesia, porque imaginen ustedes que se invitaba a la gente y en las afueras de las iglesias, después de las misas, estaban ahí con copiadoras sacando copias a los que quisieran firmar y ahí firmaban, daban sus copias de su credencial del lector. Y así fue un trabajo intenso de 3, 4, 5 semanas para juntar el número de firmas suficientes, teniendo el documento que contenía la iniciativa de ley que se quería aprobar. Se presentó, en el caso de Yucatán, obliga a que se presente al Instituto Electoral, porque es el que valida con las capacidades del elector, pues que son ciudadanos con derechos de voto, etcétera. Y una vez que el instituto validó el número necesario de firmas aprobadas de ciudadanos con derechos plenos, se turnó, el propio instituto lo turnó a la Cámara de Diputados, al Congreso local,
Y las organizaciones fuimos al Congreso local a decir, bueno, aquí ya está, ahora esperemos que la aprueben. Y se aprobó por una inmensa mayoría, son 25 diputados que en Yucatán, y solo una diputada votó en contra y los demás votaron a favor, porque ya no había manera de parar a la sociedad cuando está organizada, ¿verdad? Y cuando le exige a la autoridad que esa ley se tiene que aprobar porque demuestra los beneficios que esa ley va a tener para los ciudadanos. Y se mueve uno con medios, se mueve con todo y genera una enorme presión social porque hay que lograr que la voz del ciudadano llegue y que las leyes se hagan conforme los ciudadanos necesitan, no conforme al político le conviene, porque hay temas que a los políticos ni le van ni les vienen. Si no van a tener un beneficio, ni le van a mover, no les interesa, no les va a traer votos, ni van a hacer caso. Y siempre van a querer que el ciudadano vaya a pedirle para que le deban un favor al político, ¿no? Entonces, esa es la típica conducta del político que busca además sacar un lucro, ¿no? En su beneficio. Y que el ciudadano siga sometido, cuando que el ciudadano no tiene por qué estar sometido a que un diputado quiera o no quiera darle cauce a una propuesta de mejoría de una ley o una ley nueva, ¿no? En cuanto al tema del Salvador, es un tema muy complicado, ¿no? Es un tema muy complicado. Yo en lo personal, te doy mi opinión, yo creo que es una cortina de humo, sí se ve como algo tremendo, ¿no? Pues un ataque frontal a una plaga social que tenía asolado un país, pero lo que vive El Salvador hoy día es un estado de sitio totalmente. O sea, es la ausencia total, la concentración total máxima de poderes en una persona que es el presidente de la República, ¿no? Y el presidente de la República puede hacer y deshacer lo que le dé la gana. Lo que hizo el presidente para crear todo ese mecanismo de cárceles masivas, etcétera, etcétera, es crear un estado de excepción. Y el estado de excepción es, oigan, hay una emergencia tremenda en materia de seguridad y se puede crear un estado de excepción transitorio, temporal. ¿Qué es lo que pasó en El Salvador? Nuestra constitución también lo establece, ¿eh? O sea, todas las constituciones tienen que darle al Ejecutivo una facultad de que en una situación excepcional pueda tomar medidas excepcionales, transitorias, y cuando esa situación se concluye, pues se reasume. Aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? El presidente Bukele emitió el decreto teniendo la aprobación del Congreso, se aprueba el estado de excepción, pero ese estado de excepción se ha mantenido. Entonces, prácticamente no hay ausencia de autoridad alguna que no sea el presidente. Y el presidente hace y deshace. Y entonces, en nombre de ese combate a la inseguridad, que era una cuestión social muy, muy grave, se han cometido toda una clase de atrocidades que ustedes no se pueden imaginar. Se ha tratado con el mismo rasero a cualquier persona que se sospeche siquiera que pueda tener un vínculo con los criminales, con las bandas estas, ¿no? De los Mara Salvatrucha y todos los que están ahí en ese mismo, con ese mismo tipo de conducta, ¿no? Y entonces, en nombre de ese estado de excepción, se han cometido violaciones tremendas de derechos humanos, tremendas, ¿no? Entonces, yo creo que el fin no justifica los medios, ¿no? Y ellos están en esa dinámica del fin justifica los medios. Entonces, si hay daños colaterales, ¿verdad? Pues serán menores, pero pues si hay que ejecutar a unos cuantos pues, para que se salve el país, pues se ejecute, ¿no? Entonces es muy complicado, es muy complicado. Yo no estoy de acuerdo en que se emita un estado de excepción que se prolongue indefinidamente hasta que lo decide el presidente, ¿no? Y ese es el peligro, ¿no? Que luego se vuelve una dictadura, ¿no? Y el presidente pues tiene una conducta así, ¿no? O sea, muy retadora, muy provocadora, muy popular, ¿no? O sea, ante los ojos internacionales, wow, ¿no? Pero si uno conoce a personas de ahí, si uno analiza y ve bien la situación legal, institucional, es gravísima, porque la única ley, la única institución es el presidente, y se hace lo que él diga, porque hay un estado de excepción, y el estado de excepción justifica que se pueda hacer eso, pero un estado de excepción no es que tarde el tiempo que tenga que tardar, no, hay que establecer, ese estado de excepción va a empezar aquí, va a terminar aquí, y hay que limitarlo y acotarlo, si no se vuelve entonces una dictadura absoluta, ¿no? Y ese es el riesgo que tiene hoy este país, ¿no? Bueno, esperemos que pase pronto, pero es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Es lo que pasó en Canadá también, ¿verdad? En la pandemia.
Más o menos, sí. Sí, porque son estados de excepción que tienen unos cuantos temas. Uno es salud pública y el otro es seguridad. Normalmente en las constituciones así está. Estado de excepción por un tema de salud pública o por un tema de seguridad nacional. Entonces, bueno, se pueden tomar estados de excepción donde prácticamente hay una desaparición de todos los poderes y se queda el poder en el Ejecutivo nada más, pero mientras pasa esa situación transitoria y luego se reasume, ¿no? Aquí el tema es que nunca, esa situación pasó demasiado tiempo y nunca los otros poderes pueden estar funcionando. Entonces, prácticamente es un país sometido a una persona, ¿no? Y eso es muy grave. Gracias. Gracias. Gracias, Araceli. Cedemos el micrófono a Arturo Arredondo. Adelante, Arturo, y ya con él terminamos. Su micrófono, Arturo, está apagado. Perdón, ¿ya? Buenas noches. Gracias, Jorge, por tu excelente exposición. Y ahora que hablas de instituciones y vemos cómo aquí en México las instituciones desafortunadamente se están destruyendo, yo nada más me iría a dos cosas. Una, pues tenemos elecciones en dos estados muy importantes. Uno de ellos, bueno, pues es el Estado de México, donde yo habito, y yo diría, uno, tenemos que aplicarnos como observadores, que es muy importante porque en el 21 fue muy importante para que este hombre o la 4T no ganara de vuelta todo el Congreso. Esa es una. Otro, pues hay que participar como representantes de casilla. Eso es bien importante para cuidar el voto. Correcto. Y la otra, que también yo diría, sería promoción del voto. ¿Por qué es la promoción del voto? Porque sobre todo nosotros que somos clase media, a veces somos muy apáticos y ponemos cualquier pretexto para no ir a las urnas. Es que nos va a ganar, es que pues, no está la selección jugando, en fin, 20,000 pretextos. Y ahorita es muy importante para definir la situación del país el año que entra. Esperamos primeramente Dios que se dé el Estado de México bien y el año que entra podamos también que gane, pues, no sé si la coalición o que no sea la 4T. Sí, entonces el abstencionismo está muy fuerte, desafortunadamente. Entonces debemos abatirlo porque a veces, no sé, el 50, 60% de abstencionismo es muy grave, porque ya cuando hay un voto duro, entonces ya pueden casi cantar la victoria desde mucho antes, ¿no? Y la otra, para no alargarme mucho, es tú por ahí en una de tus exposiciones, Jorge, pusiste ahí a la Fratelli Tutti, la encíclica del Papa Francisco, pusiste algún numeral. Hay un capítulo que es el capítulo 5, que se llama La Buena Política. La debemos leer. ¿Por qué la debemos leer? Habla de los populismos y dice el Papa Francisco ahí que no es malo recibir dinero cuando hay necesidad. Sin embargo, dice que por dignidad debemos recibir el dinero cuando hacemos algún trabajo, ¿no? Se siente más dignidad. Por ejemplo, pues las mujeres administran muy bien el dinero, ¿verdad? Son especialistas en esas formas. Entonces, el dinero se adquiere con mucha más dignidad y lo podremos distribuir más que cuando lo recibimos, así como nos lo están dando de gratis. Entonces, pues el mensaje es gracias por esta exposición, de verdad estuvo excelente y yo diría, vamos a participar. Por último, miren, cuando nos vienen a pedir el voto, ya sean los diputados, presidentes municipales, ahora que están para gobernadores, Dios mío, nos bajan, pero las nubes, ¿no? Nos prometen 20,000 cosas. Y cuando ya quedan, hasta parece que nosotros somos sus servidores, porque debe ser al contrario, ¿no? Nosotros les pagamos porque de nuestros impuestos salen sus salarios y todo lo que ellos tienen, camionetas y en fin, ¿no? Entonces, ¿por qué se voltean las cosas? Pues porque somos apáticos, porque no somos capaces de irles a exigir a un diputado o saber dónde está nuestro diputado local o federal y decirle, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus programas? ¿En qué puedes beneficiar a mi comunidad?
Eso es, yo creo que lo que nos hace falta, pero pues tenemos que ir hacia adelante. Hoy la sociedad se ha organizado ya, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están o estamos funcionando precisamente para esto. Pues promovámoslo a través de estas pláticas que tú nos das y muchísimas que vendrán a través del Consejo Nacional de Laicos y que son excelentes, y vamos adelante, ¿no? Ellos son nuestros trabajadores, no nosotros sus trabajadores, y el éxito de México va a ser ese, porque si no, no quiero pensar negativamente, pero Dios nos libre de esto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arturo. Realmente lo que tú señalas es lo más acertado, ¿verdad? La clave que resume todo tu comentario tan interesante y tan claro y tan exhaustivo es participación, ya lo dijiste, ¿no? Hay que participar, hay que buscar cómo acercarnos, si estamos viendo un proceso electoral, de qué manera podemos participar como observador, como funcionario de casilla, estando al pendiente de lo que está ocurriendo, viendo cómo podemos colaborar, cómo podemos participar, acudiendo a las urnas a votar, ¿verdad? La abstención del voto es el peor enemigo de la democracia, es lo peor que puedas hacer, la abstención, el pensar que el voto de castigo es no ir, es precisamente lo contrario, es el mayor favor que tienen los partidos políticos, porque ellos tienen un voto duro, un voto seguro de sus seguidores, que ellos sí van a ir a las urnas, y el ciudadano que pueda hacer la diferencia y cambiar el resultado de una elección, si no asiste, pues ya la tenemos perdida, ¿no? Porque ellos miden sus números en base a sus propios seguidores, ¿no? Y lo que no saben, de donde no tienen el control, es de nosotros los ciudadanos libres, ¿verdad? Y nosotros somos los que podemos inclinar la balanza a favor, ¿no? De nuestros propios intereses, de lo mejor que querramos, ¿no? Por eso, como tú bien dijiste, la clave es participación. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Pues muchas gracias, maestro Jorge. Un agradecimiento por este tema tan importante que nos expone y bueno, sobre todo por el tiempo que nos brinda, ya que gracias a gente como usted, pues nosotros los laicos tenemos la oportunidad de prepararnos cada día mejor para enfrentar esta sociedad que necesita mucho de la participación de nosotros. A nombre de nuestros presidentes, de la mesa directiva, y me atrevo a hablar también por todos los que estamos conectados, le agradecemos infinitamente y un merecido reconocimiento, maestro. Gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias, Jorge. Dios te bendiga. Gracias. Dios bendiga. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Dios los bendiga. Saludos a Mari. Gracias, claro que sí. Muchas gracias. Los invitamos. Muchas gracias. Próximo 4 de mayo a la siguiente conferencia, no se les vaya a olvidar. Ahorita les vamos a poner unos datos de aportación voluntaria. Estas conferencias son gratis. Un agradecimiento doblemente al maestro Jorge Carlos porque ellos nos donan su tiempo y no nos cobran absolutamente nada, pero si alguien gusta aportar algo, ahí están los datos. Y por último, les ponemos la lámina de publicidad del siguiente curso. El 4 de mayo, no lo olvidemos, a las 8 de la noche. Esperamos, muchas gracias, Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Descansen, buenas Gracias, noches a todos. buenas noches. Bendiciones, bye bye, Blanquita Ramírez.